La historia se repite la historia. Hay un dicho que me gusta mucho repetir. Lo único que el hombre aprende de la historia es que de la historia no aprende. ¿Así? El día domingo es la entrada triunfal a Jerusalén y madruga el lunes a limpiar el templo porque habían convertido el templo en una cueva de negocios, de ladrones, de cambistas, de compra y de venta de animales que eran llevados al sacrificio. El día martes hay una historia que yo creo que se ha repetido siempre. Los invito a abrir el Nuevo Testamento, los Evangelios en Mateo capítulo 21, en el verso 33. Y vamos a escuchar una historia hermosa, como todas las historias que Jesús cuenta. Jesús es un maestro maravilloso. Cuando Dios vio la humanidad, la vio muy necesitada. Dijo, hombre, necesitan comida porque tienen hambre, pero no mandó un panadero. Los miró y dijo, necesitan salud porque se están enfermando mucho, pero no mandó un médico. Él miró la humanidad y mandó un maestro. Jesús es un maestro, y un maestro de historia, porque partió la historia en dos. ¿Por qué mandó un maestro Dios? Por una razón muy sencilla. Porque quien estudia la Biblia y cree en las historias sagradas de la Biblia, vive feliz. No necesita ni mucho de pan, ni mucho de médico, ni mucho de diversión. No, no. Vive una vida agradable a Dios. Por eso Dios mandó al Maestro Jesús, al Dios humanado. Y Él tiene una pedagogía de enseñanza como maestro extraordinaria. Mire esto, versículo 33. Hubo un hombre, padre de familia, que plantó una viña. Vaya imaginándose la historia. Cercó bien, con buen alambre de púa, la viña, cavó en ella un lugar para obtener el vino que se llama el lagar, edificó una torre para que fuera vigilada, se la entregó a unos labradores y se fue. Mire qué historia tan bella. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, dijo el dueño, hombre, voy a mandar porque ya es hora de cosecha. Envió sus siervos a esos labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Y sabe qué pasó con los labradores? Tomaron a esos siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Estoy contándole la historia del Maestro Jesús, el más extraordinario maestro con sus parábolas. Un hombre planta una viña, se la entrega a unos labradores y manda, lógicamente, cómo les fue para obtener la ganancia, y los cogieron a piedra, los golpearon y a otros mataron. Versículo 36. Entonces el dueño que plantó la viña envió de nuevo a otros siervos como los primeros. Hicieron con estos segundo envío de siervos lo mismo que hicieron con los primeros. 0 iban 2. Versículo 37. El dueño de la viña pensó, finalmente pensó, les voy a enviar a mi hijo, diciendo, van a tener respeto de mi hijo. Ya me mataron los siervos en 2 ocasiones, pues al hijo lo van a respetar. Verso 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Quitémosle la viña. Versículo 39. Y tomando al hijo, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Y dice el maestro, hablándole a los religiosos, esa historia les pregunta, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué creen ustedes que le hará a los labradores?
¿Qué piensan ustedes? Versículo 41. Le respondieron: a los malos destruirá sin misericordia, les quitará la viña, se las arrebatará, se las entregará a otros labradores que paguen buen fruto y fruto a su tiempo. Perfecto, muy buena respuesta. ¿Cuál es la lectura entre líneas? Amables televidentes, Dios hizo este paraíso de tierra, nos la entregó a nosotros como labradores, mandó inicialmente a los patriarcas y no se les hizo caso, los odiaron. Volvió y envió después a los profetas. Noé profetizaba: viene el juicio, no hicieron caso. Mandó a los profetas, los apedrearon y los mataron. Finalmente pensó: voy a enviar a mi hijo y a ese sí van a respetar. Verso 37. Finalmente pensó: voy a enviar al hijo, mas los labradores, al ver que venía el hijo, dijeron: ahí viene el heredero, y lo mataron. ¿A quién se refiere? A Jesús, el hijo del dueño de todo esto, que es el Padre Dios. Y lo mataron, o lo matamos, en esa primera Pascua. Pregunta: ¿qué van a hacer con ellos cuando venga el dueño? Pues los va a castigar. Exactamente eso es lo que hicieron. Y mire qué dice el verso 43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. ¿Cómo así? Si el reino de Dios le fue quitado a los originales llamados, que eran el pueblo de Israel, y será dado a gente que produzca fruto en él. Le fue entregado ese mensaje de Cristo y el Evangelio y el Mesías a la iglesia. A Israel se le quedó en stand-by. El que creyere en Jesús, que es la piedra angular, será quebrantado, y sobre quien cayere el mensaje de Jesús le desmenuzará. Entonces mire cómo terminan el verso 45 y 46. Cuando oyeron esa parábola, esa enseñanza, los principales sacerdotes y los fariseos, o sea, sacerdotes y fariseos, los religiosos, entendieron. ¿Qué entendieron? Que hablaba de ellos. Mira, esa parábola: arregló una viña, mandó un primer contingente y lo matamos, mandó un segundo contingente y lo matamos, viene el hijo y lo matamos. Ellos entendieron que hablaba de los religiosos. ¿Y cómo termina en el 46? Pero al buscar cómo echarle mano a Jesús, tenían miedo del pueblo, porque el pueblo tenía en Jesús un profeta, un Mesías, un rey, un salvador. Por eso no le pudieron echar mano en ese momento. Luego lo llevaron a la cruz. ¿Cómo quiero terminar? Muy fácil. ¿Qué aprendemos de la historia? El título es: la historia se repite. Hemos rechazado la iglesia, hemos rechazado los predicadores, hemos rechazado la Biblia, hemos rechazado la búsqueda de Dios, hemos sacado de las aulas la Biblia, la religión, hemos sacado la oración de los colegios, hemos sacado el nombre de Dios de la Constitución, hemos odiado la palabra, perseguimos a los creyentes que son fanáticos, que son evangélicos, que no dejan progresar. La historia se está repitiendo. ¿Y qué pensamos de Jesús, amable televidente? ¿Lo amamos a Cristo? ¿Lo conocemos? Él es la piedra angular, la base del edificio que es la iglesia. La iglesia no se construye ni en tradiciones, ni en devociones, ni en ídolos, ni en personajes. Se construye en la roca inconmovible que es Jesús, el Hijo de Dios. Termino. En el libro de los Hebreos, escrito por Pablo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los patriarcas
y luego por los profetas que matamos, en estos últimos días nos está hablando por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de la sustancia de Dios, sustenta todas las cosas con su palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, en la cruz subió al cielo y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho un poco menor que los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué dice el capítulo 3 de Hebreos? Jesús es superior a todos, a Moisés y a todos. Ven a Jesús en esta Semana Santa y no esperemos otra vez repetir la historia. Que Dios le bendiga.